Martes 1 de abril, amigos televidentes, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Qué gusto que nos acompañen esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que en cualquier momento ya tenemos en sus pantallas disponible el código QR. Como siempre, los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Acompáñenos. Hasta el 10 de abril, los candidatos a la presidencia de la República pueden realizar actividades proselitistas. Daniel Noboa, ya en calidad de candidato, brindó entrevistas y se reunió con jóvenes universitarios, mientras que Luisa González ha tenido agenda en territorio. Veamos su resumen. Daniel Noboa este 1 de abril realizó varias actividades en la provincia de Pichincha. Como parte de su agenda, concedió una entrevista en Radio Sucesos, donde se refirió a los proyectos de apoyo e incentivos que ha ejecutado y los que continuará realizando de ser electo. Una población extremadamente joven, donde el 40% de la población está entre 14 y 35 años. Debemos de hacer política pública hacia el futuro, hacia oportunidades que antes no se dieron para nuestros jóvenes. Por eso es Ecuador para adelante. Además, comentó parte de la agenda que efectuará durante la semana y la relación que mantiene con los pueblos y nacionalidades del país. Nosotros siempre hemos tenido buenas relaciones con los pueblos y nacionalidades, tenemos programas especiales en agricultura, en sistemas de riego, los hemos tratado con dignidad. En las provincias de mayor población indígena son nuestras mejores provincias, Chimborazo, Tungurahua. Son nuestras dos mejores provincias, porcentualmente en cantidad de votos. Durante la entrevista enfatizó su compromiso por apoyar a las personas afectadas por las emergencias suscitadas en los últimos meses y la necesidad de fortalecer la dolarización. Si es que el dólar es la moneda oficial, ahí se abre una ventana para que haya una alternativa, una moneda alternativa. Por supuesto, una moneda submoneda. Por supuesto, en cambio cuando es única, la palabra única, no hay esa posibilidad. Mientras Luisa González durante las últimas horas recorrió varios cantones como Tixán en Chimborazo y Quinzacocha en el Azuay, zona de recarga hídrica, junto a entrevistas en medios de comunicación de Quito y el Austro. Sofía Vintimilla, Noticias 7. El Tribunal Contencioso Electoral solicitó que la Corte Constitucional revise la prohibición de tomar fotografías a la papeleta en la segunda vuelta del 13 de abril. Según el juez Guillermo Ortega, la prohibición podría afectar el ejercicio de los derechos políticos de los electores y la libertad de expresión de ellos. Horas después de que el Consejo Nacional Electoral establezca el protocolo para prohibir el uso de celulares durante el sufragio, el mismo tema se tramitaba en el Tribunal Contencioso Electoral. No obstante, el juez Guillermo Ortega decidió suspender la causa y elevar la consulta a la Corte Constitucional. Según Ortega, esta prohibición podría afectar al ejercicio de los derechos políticos de los electores, podría limitar la facultad de denunciar y comunicar posibles irregularidades y también constituir una limitación de la libertad de expresión. La Corte debería pronunciarse lo más pronto posible, pues apenas faltan 12 días para el balotaje. Porque la regla general es que la Corte resuelve los casos en orden de llegada y por eso ahí está demora. Pero en ocasiones excepcionales, el Pleno de la Corte puede autorizarle al juez sustanciador a saltarse el orden cronológico y tramitar la causa. Pero ¿qué podría pasar si la Corte Constitucional no se pronuncia hasta el 13 de abril? Según el abogado constitucionalista Ismael Quintana, el máximo organismo podría emitir un dictamen retroactivo, dejando sin efecto cualquier procedimiento sancionador o proceso sancionatorio que se inicie ante el Tribunal Contencioso Electoral. También pudiese ser que la Corte se guarde el caso y no diga nada. Eso está dentro de las posibilidades, ¿no? Mientras tanto, el CNE está a la espera del pronunciamiento del tema. Pero la pregunta aquí es, ¿la Corte Constitucional tiene la potestad para revisar una resolución del CNE en etapa electoral? En periodo de elecciones y todo lo que se decida dentro de un calendario electoral es competencia exclusiva del Consejo Nacional Electoral. El artículo 16 del Código de la Democracia establece que ninguna autoridad extraña a la organización electoral podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales. Creo que ojalá esto sea un buen pretexto para que a través de esta sentencia la Corte le explique a la función electoral que incluso estando en procesos electorales en marcha,
los órganos de la función electoral no están exentos de control. Hasta el momento la norma está vigente. Quien tome fotografías a la papeleta podría ser multado con montos de 9,000 hasta los $30,000. Edison Saavedra, Noticias 7. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó que 4 empresas realicen el exit poll o encuestas a boca de urna. Estas empresas son Cedatos, Centro Invest, Corp Montpubli y Telcodata. Dichas encuestas solo podrán publicar sus resultados a partir de las 5 de la tarde, 17 horas del domingo 13 de abril, cuando haya terminado el proceso de votación y comience el escrutinio. Por otro lado, el CNE indicó que otras 9 entidades podrán difundir pronósticos electorales hasta 10 días antes de la elección, es decir, hasta este jueves 3 de abril. Y la bancada legislativa de ADN condenó que la Asamblea esté tomada a su criterio por intereses partidistas de la Revolución Ciudadana. La coordinadora de la bancada, Valentina Centeno, cuestionó la decisión del Consejo de Administración Legislativa que archivó el inicio de juicio político contra los ex consejeros y actual consejera de la llamada Liga Azul. El secretario del Parlamento explicó la razón de esta decisión. A juicio de la bancada del oficialismo, la Asamblea no debe seguir con las directrices del correísmo. Valentina Centeno, coordinadora del bloque de ADN, hizo este reclamo amparada en estas señales. Primero, el intento de fiscalización del último encuentro entre los presidentes Daniel Noboa y Donald Trump. Por un lado, desprestigiar a los aliados democráticos del Ecuador, como lo es los Estados Unidos, pero sí abrazar a las dictaduras como la de Venezuela, liderada por Nicolás Maduro. Informe qué funcionarios de la Administración de Estados Unidos con quienes se llevó a cabo las reuniones y las temáticas tratadas, para lo cual estamos solicitando se remita copia certificada de los acuerdos alcanzados. Segundo, la decisión del CAL de no dar paso al juicio político en contra de los ex consejeros y actual autoridad del Consejo de Participación Ciudadana implicados en el caso Ligados. Con los votos del correísmo y de algunos miembros del Partido Social Cristiano, bloquearon el juicio político a los involucrados en el caso de la Liga Azul. Sobre este tema, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aclaró que esta decisión se tomó por incumplimiento de requisitos. Una solicitud de juicio político debe contar con al menos 35 firmas de respaldo. Sin embargo, al momento de hacer el informe de la Unidad Técnica Legislativa, el momento en que se presentó el juicio político, dicha solicitud contaba únicamente con válidas 32 firmas de respaldo. Independientemente de aquello, este miércoles seguirá la fiscalización del caso Ligados en la Comisión de Seguridad, según anunció la presidenta de esa mesa legislativa, Inés Alarcón. Está convocado el señor ministro de Gobierno, la Fiscalía General del Estado. Esta fiscalización se ejecuta de manera paralela a la investigación que empuja la Fiscalía por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. Javier Ceballos, Noticias 7. Denuncias por corrupción de lado y lado en el municipio de Guayaquil. Un funcionario desvinculado asegura que no cometió ninguna irregularidad, sino que fue víctima de algo que no cometió. Mientras el Cabildo señala que el individuo le cobraría centenares de dólares a establecimientos para no ser clausurados. Presuntas coimas y agresiones internas rondan alrededor del municipio de Guayaquil tras los incidentes públicos que se conocieron por el video protagonizado por la seguridad del alcalde Aquiles Álvarez y un servidor público acusado de presunta corrupción. Empecemos por el origen del asunto. A un spa en el norte de la ciudad llegó Mario Tomalá, funcionario de la Dirección de Justicia y Vigilancia de la Alcaldía. Según la dueña del establecimiento, en una denuncia presentada ante la Fiscalía, el señor de manera inmediata manifestó que en el sector no se puede ofrecer servicios sexuales. Cabe indicar que mi negocio se dedica a hacer spa. Nos pidió una colaboración de $300 para no citarnos. Además, en la querella se acusa a Tomalá de fingir que era un cliente y luego sacar su credencial para identificarse como funcionario municipal, como se ve en las imágenes. Tomalá, en un video publicado en TikTok, niega esta versión y asegura que lo que pidió fueron permisos municipales, hasta que lo habrían llamado desde la alcaldía. Y me indicaron lo siguiente: dile que salga de allí, ya que el local tiene padrino.
Al día siguiente, cuando Tomalá acudió a su oficina, César Vivanco, identificado como jefe de seguridad del burgomaestre, lo increpó por el supuesto acto de corrupción en el que habría participado y lo golpeó con 2 palmadas en su pecho. Este incidente podría ser considerado como un delito, dado que Tomalá presentó una denuncia por presunta intimidación contra Vivanco. El alcalde Álvarez en sus redes sociales dijo que no justificaba la agresión, pero que la entendía. En su mensaje también anunció que Tomalá fue separado del cabildo. Sin embargo, el presunto funcionario corrupto señaló que su dimisión se dio luego de denunciar al jefe de seguridad. Me dirigí a Recursos Humanos a solicitar presentar una queja, pero nunca me dieron audiencia, por lo que ante la indignación me trasladé a poner la denuncia en la Fiscalía. Al retornar a mi trabajo, recibí un correo electrónico notificando mi cese de funciones. El alcalde dijo que si comprueban que la corrupción, como dijo Tomalá, no habría venido de él, sino del local que tendría padrino, lo reintegrará en sus funciones. Respecto al agresor físico, el burgomaestre cambió sus declaraciones previas y manifestó que comportamientos así no serán tolerados, por lo que Vivanco recibiría una sanción por su reacción violenta, muy distinta a la imagen compartida en las redes del alcalde, de un estrechón de manos que no refleja todo lo que este caso ha suscitado. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En Quito, el 60% de las vías están en mal estado. Esto, según indican las autoridades, se debe a los materiales de mala calidad y los cronogramas de rehabilitación que no se cumplen. Pero no es el único problema que enfrenta la capital, porque los puentes peatonales en mal estado son cada vez más comunes. El estado de las vías de Quito es cada vez más preocupante. En sus más de 6.700 kilómetros de ruta se ha vuelto común la aparición de baches, fisuras y hundimientos que ponen en riesgo a conductores y peatones. Los quiteños expresan su malestar por el deterioro de las calles que dificultan la movilidad de Quito. No están bien, pero es porque no les han dado mantenimiento. Automovilistas denuncian que estos desperfectos afectan la suspensión, la carrocería e incluso provocan daños en los neumáticos. Cuando toca ir a la revisión, toca hacer constantemente más seguido los mantenimientos. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reconoció en su enlace semanal que el estado de las vías de Quito está lejos de ser el ideal. Del 100% de vías en Quito, 80 están en mal estado, ¿sí? No sé si ese era el dato, entre pésimo y mal estado. Pero tal vez hemos bajado a 60%, por ejemplo, de vías en mal estado. Según indica el municipio de la ciudad, la administración de Muñoz se ha propuesto intervenir 173 kilómetros de vía por año, una meta que aún no es visible. Materiales de mala calidad, cronogramas que no se cumplen y obras inconclusas son los principales factores que ralentizan el plan de repavimentación en Quito. La gerenta de la EMOP, Claudia Otero, admitió que a veces hay contratistas, alcalde, que nos dejan las obras a medias. Actualmente en Quito hay 53 frentes de obras, sobre todo en vías principales como la Simón Bolívar, Galo Plaza Lazo y Mariscal Sucre. Pero al mal estado de las vías hay que sumarle que los puentes peatonales en Quito también son un problema, pues en algunos de ellos los tubos están oxidados y las plataformas deterioradas, revelando una falta de mantenimiento. Emilia Reynoso, Noticias 7. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, reveló que el bloque de seguridad y Erik Prince empiezan una nueva fase de combate en la guerra interna que enfrenta Ecuador. En una entrevista televisiva, Lofredo señaló que no escatimarán recursos, armamento ni alianzas internacionales para enfrentar a los grupos narcoterroristas. El apoyo internacional se concreta al trabajo que mantienen Policía y Fuerzas Armadas. Se suma el ejército de Erik Prince en lo que será una nueva fase de combate en la guerra interna. Así lo anunció el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Un grupo de ellos está en estos días llegando ya al país. Vamos a empezar en las primeras sesiones de trabajo con ellos. Hasta aquí estamos hablando de asesorías, de capacitaciones, pero no necesariamente se va a limitar a estos dos temas la presencia de ellos acá. Pero no solo será Erik Prince, un ex militar y fundador del Ejército de Seguridad Privada Blackwater, que se dedica a brindar entrenamientos en temas de seguridad, resolución de disputas y operaciones de combate. También el apoyo viene de países amigos como Estados Unidos y Corea.
Corea nos ha realizado la donación de un buque, el Bae Jambelí, que va a ser el más grande de nuestra flota. Con la Unión Europea estamos trabajando en la creación de un centro de fusión que va a estar enfocado al combate al narcotráfico. En el mismo tema, días atrás, el presidente Daniel Noboa, en una entrevista radial, señaló que el mando y la decisión estará a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Siempre, en cualquier operación, las personas que van a estar a cargo y van a controlar las operaciones son las Fuerzas Armadas y son la Policía Nacional. Empezando por ahí. No es que vienen acá pues a matar a la gente y pues no hay... Aclaración necesaria. Y no hay Estado de Derecho. Sobre la base de Manta, el ministro calificó como un punto logístico de avanzada que facilitará el mantenimiento de aeronaves y buques extranjeros en territorio ecuatoriano, evitando su regreso a Estados Unidos. Cuando tú tienes un punto logístico de avanzada, lo que logras es dar esos servicios y esos mantenimientos en el lugar de operaciones. Por lo tanto, Ecuador está abierto a todos los puntos logísticos de avanzada que sean necesarios. Iván Casamen, Noticias 7. 15 millones de dólares serán invertidos para mejorar el subsistema de salud de la Policía Nacional. Más de 100.000 usuarios entre policías y sus familiares reciben atención en 2 hospitales y 35 centros de salud para las fuerzas del orden. Hace 10 años que no se invierte en salud para la Policía Nacional, según dijo el ministro del Interior, John Reinberg, durante la visita al hospital policial en el norte de Quito que hizo este martes. Y previo a iniciar el recorrido, anunció que 15 millones de dólares serán gestionados para mejorar el sistema de salud de Policía Nacional. Y bueno, y ese es el compromiso que tenemos y es lo que vamos a revisar el día de hoy para que comience la implementación lo más rápido posible. Con ese rubro están previstas mejoras en infraestructura, equipamiento tecnológico y capacitaciones del personal médico. Los 15 millones ya fueron aprobados, van a ser transferidos al sistema de salud en los próximos días. Y esto va dirigido a los 2 hospitales y a todos los centros de salud que tenemos en el país para la atención de todos los funcionarios policiales y sus familias. Más de 100.000 usuarios reciben atención en los hospitales de Quito y Guayaquil, 35 establecimientos médicos y 2 puestos de salud a escala nacional. Nosotros estamos atentos para con nuestro centro de salud atenderlos. Si sobrepasa la capacidad resolutiva, nos activamos con el ISPOL para poder derivar a otra casa de salud. Están totalmente atendidos. En el hospital de Quito, entre 200 y 300 personas se atienden al día. Sin embargo, se han detectado inconvenientes en los recursos para ofrecer los servicios de salud. En este momento estamos un poco limitados en cuanto a las determinaciones, pero se están haciendo las gestiones necesarias para que eso pueda salir a flote y ante todo que no pueda quedar desabastecido en su totalidad y que pueda ser cubiertas las áreas de hospitalización, emergencia. Si bien cuentan que el equipo tecnológico es moderno y de primera categoría, ven con buenos ojos, por ejemplo, mayor inversión en el área de laboratorios. Sería muy productivo y muy bueno, pues inclusive nos ayudaría a suplir todas las necesidades que se tienen. El mejoramiento de los centros y áreas será mediante un plan integral que especifique las intervenciones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En la ciudad de Machala, la intervención oportuna de la policía evitó el robo a una empresa privada. Varios desconocidos ingresaron a las instalaciones haciendo un aramen en la pared. Buscaban las cajas fuertes que guardaban una fuerte suma de dinero. Al parecer el robo frustrado lo planificaron de forma milimétrica. Los desconocidos llegaron de madrugada. Tras someter a los guardias de seguridad, realizaron un hueco en la pared e ingresaron a la oficina donde estaban 3 cajas fuertes. La cámara de seguridad grabó cuando llegaron cargando barras, tanques de oxígeno, baterías de vehículos y una variedad de herramientas. Donde que ingresan por la parte posterior de este local comercial, les someten a 2 guardias, les quitan las armas, los revólveres, les someten a los trabajadores. La policía fue alertada del evento. Los uniformados que patrullaban de madrugada en un operativo antidelincuencial llegaron hasta la empresa y los aproximadamente 10 desconocidos salieron a precipitada carrera, abandonando todo el equipo logístico. La intervención oportuna de los uniformados evitó que se lleven el dinero. Estos individuos iban disfrazados igual que un trabajador con los chalecos respectivos, con pasamontañas, con cascos. En la persecución interrumpida lograron capturar a 2 extranjeros. Según los uniformados, los rostros fueron cotejados con la grabación de la cámara de seguridad y confirmaron que los sospechosos fueron parte de la banda delictiva que buscaba apoderarse de una fuerte suma de dinero. Como policía hemos dado un gran golpe, tenemos nosotros las evidencias, tenemos 2 personas detenidas. Estamos realizando las investigaciones correspondientes con la finalidad de lograr
la presión del resto de la banda. Aparentemente se trataría de una banda delictiva conformada por ciudadanos extranjeros. Iván Casamen, Noticias 7. Y en Esmeraldas, en las últimas horas, unidades especiales de la policía ubicaron a varias personas aparentemente relacionadas con los delitos de extorsión, así como tenencia y porte de armas de fuego. 4 de los detenidos tenían boletas de captura por presunta relación con una organización delictiva. En el operativo Fénix 99, agentes de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Propiedad, UNVAG, ubicaron a 4 personas de sexo masculino, presuntos integrantes de un grupo armado organizado. Sobre los sospechosos, boletas de captura vigentes, de los cuales uno es de la tercera edad, dedicados a los delitos posiblemente de asociación ilícita, robo de personas y receptación. En otro caso, en un operativo realizado en las riberas del río Esmeraldas, agentes de la policía ubicaron a un adolescente y un adulto de 32 años de edad, quienes circulaban con armas de alto poder. Los uniformados presumen que estarían vinculados con acciones delictivas. Las armas serán periciadas para determinar si fueron utilizadas en algún evento criminal. En posesión de 3 armas de fuego, un fusil, una subametralladora y una carabina Mossberg. Así también policías de la Unidad Antisecuestros y Extorsiones capturaron en el barrio Santa Marta en flagrancia a 3 implicados en el delito de extorsión, 2 de ellas mujeres. Las sospechosas se movilizaban en una motocicleta entregando volantes donde exigían dinero a locales turísticos y comerciales. Específicamente en las playas de Las Palmas y Atacames. Dentro de las evidencias se pudo ubicar estas hojas volantes con leyendas extorsivas. Un dato importante que la ciudadanía pudo aportar con los números telefónicos de estos ciudadanos que le comenzaban a realizar las llamadas extorsivas, así como los números de cuenta. En este caso, tras la audiencia respectiva, la autoridad judicial dictó prisión preventiva en contra de las 3 personas por el presunto delito de extorsión. Iván Casamen, Noticias 7. El cabecilla criminal alias Gordo Lucho fue capturado por el bloque de seguridad en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Según información extraoficial, el integrante de los Lobos habría sido detenido mientras asistía a un velorio mediante un operativo militar. Alias Gordo Lucho era uno de los delincuentes más buscados en la provincia de Los Ríos. A propósito de este tema, el ministro del Interior se pronunció respecto a la labor que ahora debe efectuar la justicia tras las detenciones que ejecuta el bloque de seguridad para que los cabecillas no queden en libertad. Estamos recabando todo lo necesario para que no vuelva a ser liberado, pero como les digo, es un tema que es una lucha constante, que esperamos que después del 13 de abril en la constituyente que se va a llamar, que el presidente va a llamar, podamos hacer los cambios pertinentes para que esto deje de pasar. Esta cantidad de leyes que fueron modificadas y que hoy benefician a la delincuencia puedan ser modificadas nuevamente para el correcto uso y para que esta gente esté donde debe estar, que es en la cárcel. Muy bien, y antes de irnos a la pausa, la línea telefónica especializada 131, en este caso, este servicio es gratuito y confidencial. Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que puedas reportar cualquier actividad sospechosa o amenaza a la seguridad en tu entorno. El diálogo permanente entre el sector empresarial y el gobierno es clave para fortalecer las exportaciones ecuatorianas, según el exministro de la Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda. Destacó el último encuentro del mandatario con el Comité Empresarial Ecuatoriano y la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que da la puerta a nuevas oportunidades comerciales. En el encuentro empresarial con el candidato a presidente Daniel Noboa se abordaron temas como seguridad, comercio exterior y fortalecimiento de la dolarización. Aunque generó grandes expectativas, la visita al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sin mayores detalles que han trascendido. Sin embargo, este hecho sugiere un canal de comunicación abierto y directo con la Casa Blanca. Mucho más ahora, tal vez, en esta coyuntura de guerra comercial que va a afectar a todos los países, la mejor forma de abordarlo es teniendo un canal de comunicación directa en ese sentido, ¿no? Así es que creo que esas expectativas son positivas, son buenas. En ese sentido, y con miras a la segunda vuelta electoral y las posiciones de los candidatos, por ejemplo, Daniel Noboa muy cercano a Estados Unidos y Luisa González reconociendo al gobierno de Venezuela, pueden marcar la diferencia para el país. ¿Cuál es el beneficio del inventario para el interés ecuatoriano de tener una buena relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? Yo creo que ninguno, no hay beneficio para el ecuatoriano, para el ciudadano de a pie. Lo contrario con Estados Unidos, por poner el ejemplo, y en su defecto con China, y en su defecto con Corea del Sur y otros mercados igualmente, es
ahí sí hay un beneficio de inventario para el ciudadano de a pie, porque finalmente son temas que generan empleo, riqueza, entrada de divisas, relación, cooperación. Se plantea entonces mantener la línea de apertura comercial, considerando que Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador. Además, con China y otros países se tienen acuerdos comerciales en marcha. Estados Unidos es el principal socio comercial de Ecuador, representa algo así como el 23% del total del intercambio, exportaciones e importaciones. Y es el segundo mayor socio no petrolero después de China, y es el tercer mayor mercado de destino de las exportaciones no petroleras, luego de la Unión Europea, China y Estados Unidos. Daniel Legarda cree que es momento de fortalecer una política de Estado que priorice el crecimiento económico y la competitividad. Rommel Garzón, Noticias 7. Y a propósito de la reunión con Donald Trump, Daniel Noboa se refirió a algunos de los temas tratados durante su encuentro con el mandatario de los Estados Unidos. Esto durante una entrevista en la provincia de Pichincha con la emisora Radio Sucesos. Escuchamos. El Ecuador no está en este momento en la lista de prioridad. ¿Estábamos? No está, o sea, al principio no había lista. Después se hizo una lista, hubo un trabajo bueno de Cancillería y de parte de Presidencia para que no se incluya el Ecuador dentro de esa lista, que hay otros países que sí están en esa lista, como Haití. Como nación hemos implementado programas para recibir a nuestros migrantes y que sea de una forma ordenada. Lo que hemos pedido es que haya humanidad. Como dije, es una conversación muy positiva, que no la tiene con todo el mundo. Fue una conversación informal, me pidió que lo mantenga de cierta manera privada, que no dé demasiados detalles. El gremio del turismo plantea una serie de pedidos a los candidatos que participarán este 13 de abril en la segunda vuelta, entre los que están la reducción permanente del IVA al 8% y otros incentivos tributarios. Sostienen que así se podrá mejorar la economía del sector. El sector turístico ve con buenos ojos la iniciativa gubernamental de la creación de un fondo de desarrollo turístico con una inversión de 21.7 millones de dólares destinados para la promoción nacional e internacional de destinos en el país. Recién hay fondos que van a servir para promocionar el país. También es bueno que tenemos una marca país y no la han cambiado y hay que luchar para que esta marca no se cambie. Sin embargo, para Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, lo importante es mantener y fortalecer lo que se ha hecho en materia turística, incluso en el nuevo gobierno que empezará funciones este 24 de mayo. Quien venga de ministro tenga una hoja de ruta, sea quien sea. Veamos el ejemplo de Perú. Cambian de presidente, pero la política económica sigue por su rumbo. Gane quien gane, hay que sentarse y hablar. Por ello hacen un pedido a Daniel Noboa y Luisa González, candidatos que participarán en la segunda vuelta del 13 de abril. Uno de ellos, por ejemplo, es la reducción permanente del IVA al 8%, así como sucede en los feriados. Después del feriado, de estar al 100%, caigo con una ocupación del 20%. Ahí pongámosle el 8%. En total son 9 pedidos que implican también créditos al 5% de interés, disminución del 50% en impuestos prediales y patentes municipales, la reducción de 2 puntos en el impuesto a la renta, entre otros. Estamos solicitando el 2%, estamos solicitando que hasta en los predios también haya una rebaja. Hay muchas cosas que puedes ayudar a ser una empresa líquida. El problema nuestro es liquidez. Según Muñetón, el 2024 no dejó ganancias superiores a las del 2023. No obstante, esperan que este 2025 arroje ingresos que superen los $1.000 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, es una condición neurobiológica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se caracteriza por dificultades para concentrarse, controlar impulsos y regular la actividad motora. Conozcamos un poco más al respecto. Científicamente, el TDAH se origina por factores genéticos y alteraciones en la función de neurotransmisores como la dopamina. Se manifiesta a través de la desatención, hiperactividad e impulsividad en distintos grados. De estar sentado estable y sostenerse allí es difícil. El segundo es el problema del déficit atencional. El tercero definitivamente es el de los problemas de aprendizaje. Hay que aclarar que no es una mala conducta, sino un trastorno que requiere diagnóstico y tratamiento adecuado. Muchas personas con TDAH registran un coeficiente intelectual más elevado que el promedio.
que la gran mayoría son de inteligencia alta, los TDAH. El impacto del TDAH varía según la persona y el entorno en el que se desenvuelve. En la escuela, dificultades para seguir instrucciones, completar tareas y mantener la concentración. En las relaciones sociales, problemas para interactuar debido a la impulsividad y la dificultad para interpretar normas. En el ámbito laboral, retos en la gestión del tiempo, la planificación y la productividad. No pone atención en la clase, no pone atención a los textos o a los escritos, y también el de los problemas de aprendizaje. Los dos siempre están combinados. El tratamiento del TDAH debe ser integral y personalizado con terapia conductual para mejorar la organización, el autocontrol y la concentración. Intervención educativa, adaptaciones en la enseñanza y en el ambiente de trabajo para favorecer el aprendizaje y la productividad. Y apoyo psicológico y familiar es la clave para mejorar la autoestima, la motivación y la convivencia. Va a aprender a controlar el déficit de atención, el problema de la hiperactividad, el de la impulsividad y también el del aprendizaje. En ese contexto se cuestiona la discriminación contra estas personas. No decir por qué, solo porque quiero calificarle como tal. No, porque eso ya es discriminación. Detectar el TDAH a tiempo y abordarlo con un enfoque multidisciplinario permitirá mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Rommel Garzón, Noticias 7. El Ministerio de Salud Pública, a través del Hospital León Becerra, ubicado en la ciudad de Guayaquil, solo en el primer trimestre de este año realizó 165 colonoscopías, un procedimiento que facilita la detección temprana del cáncer de colon. Las autoridades enfatizaron que tras efectuar este diagnóstico, de ser el caso, los pacientes son trasladados a casas de salud de tercer nivel para así tratar o prevenir la enfermedad. El Hospital León Becerra también ofrece atención en medicina interna, pediatría, endocrinología, cardiología, dermatología, neurología, laboratorio clínico, farmacia, emergencia, entre otros.